Marisol Andia. Marisol no está. Maribela Virari. Ella pidió licencia. Nayid Barbarita. A ver, déjenme ver. 2 personas pidieron licencia hoy. Es María Isabel Méndez. Y... ok, son las 2. Nayid no está, ¿no? Roberto Flores Ali. Tampoco. Bien. Carla Mónica Flores. Buenas noches, Lizan, presente. Muy bien. Cirle Guillén. Presente, Lizan. Carmen Adelaida Huanca. Buenas noches, presente, Lizan. Juana Crisol Guari. Presente, Lizan, buenas noches. Buenas noches. Carla Paola Martínez. Presente. Eliana Mosqueira. Eliana no está. María Isabel Méndez pidió licencia. Karina Moreno Padilla. Presente, Lizan. Bien. Romanet Nilaca. Tampoco está Romanet. Entonces, Sadi Fabiola Orellana. Presente, Lizan. Ruth Panoso Villarroel. Presente, Lizan. Muy bien. Buenas noches, Romanet. Es que no encendía mi micrófono. Romanet, muy bien. Erlan Parra. Presente, Lizan, buenas noches. Buenas noches. Lisbeth Lisset. No está. José Antonio Pereira. Presente, Lizan. Bien. David Rivero. Presente, Liceo. Perfecto. Lady Bisneidi. Presente, Lizan, buenas noches. Buenas noches. Daisy Rojas Farel. Presente, Lizan. Muy bien. María René Zafadez. No está. Andrew Torres. Dice presente. Muy bien. Jocelyn Vallejos. Presente, Lizan. Muy bien. Pedro Orlando. No está. Lucy Ana Vilte. No está. Luis Enrique Zapata. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. María Alejandra Bularash. Presente, Lizan. Muy bien. Entonces, somos los que estamos. Vamos a iniciar nuestra clase, ¿eh? Perfecto. Estamos todos en lista. Para el día de hoy vamos a tener un complemento de la unidad número 1, denominada la historia del dinero, ¿ya? Todavía no vamos a ingresar a la parte práctica, sino que esta clase va a estar destinada netamente a ver la historia del dinero, ¿ya? Cómo ha ido evolucionando desde sus orígenes, aunque ya lo hemos visto por partes en la clase anterior, pero ahora lo vamos a ver más profundamente, ¿bien? Bien, vamos a pedir como siempre que vayan leyendo uno por uno, ¿ya? Esta es la historia del dinero según el Banco Central de Bolivia, ¿ya? Esta es la fuente de donde sacamos. Muy bien, Ruth, por favor, ¿nos podría ayudar con esta diapositiva? Buenas noches. Veamos qué es el dinero y para qué sirve. Todos conocemos el dinero. Sabemos que es difícil conseguirlo y que con él podemos comprar cosas y a veces ahorrar. Muy bien, gracias. Bien, entonces el dinero no es extraño para nadie, ¿no? Todos manejan dinero, ya sea propio o sea de sus padres, ¿no? Lo que le dan para sus gastos, si es que aún no generan dinero por cuenta propia, ¿no? Entonces, el dinero es un medio que sirve para medir el valor de todo lo que nos rodea, ¿no? Ya sean objetos, sean servicios, bien, sean incluso
trabajos propios, ¿no? Que uno hace, como cuando le dicen, no, yo te arreglo tu puerta por tanto, ¿no? Entonces, el dinero expresa mucho, expresa el valor que tiene todo lo que nos rodea. Bien, ahora veamos cómo podríamos utilizar el dinero. ¿Ya? Vamos a pedirle ahora a Karina, si nos escucha, Karina, por favor, lea esa siguiente parte. Ya, listo. Con el dinero podemos comprar bienes y servicios. Un bien es una casa, un pan, un refresco, una chompita. Un servicio es un trabajo que realizan para nosotros. Una fotocopia, la atención de un dentista o la educación. Bien, esta parte que está igual en blanco o en azul, por favor, puede leerlo. El dinero une las actividades económicas en cualquier parte del mundo y es aceptado como pago de bienes y servicios, de impuestos y de deudas. El dinero es el resultado de un largo proceso de evolución en el que la humanidad ha buscado un instrumento de cambio y sirve también como unidad monetaria. En Bolivia la unidad monetaria es el boliviano. Bien, muchas gracias. Entonces, el dinero nosotros podemos utilizarlo para realizar compra de bienes o pago de servicios, ¿no? Bien, se denomina bienes todos los materiales que son tangibles, ¿no? Por el cual nosotros hacemos un intercambio de dinero por bienes, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos un celular, cuando compramos una computadora, ¿no? Un lapicero, son bienes tangibles, ¿ya? Que son intercambiados por un valor, ¿no? Por un valor que se le da. Bien, y también servicios, ¿no? Ya se diferencian los servicios de que ya son prestaciones que realizan para nosotros, ¿no? Es decir, trabajos que hacen ciertas personas, sean cualificadas o no, ¿ya? Para nosotros, por el cual nosotros tenemos que retribuirle también con dinero, ¿no? Entonces, ejemplos de servicios, por ejemplo, es cuando nos arreglan el césped, cuando pintan nuestra puerta, nuestra pared, ¿no? Son servicios que nos prestan. Muy bien, entonces, el dinero, la función del dinero económico es unir todas las actividades económicas dentro de un territorio. Como hemos visto en la anterior clase, ¿no? Existía el trueque anteriormente, y creo que más abajo también hablamos del trueque. Pero el trueque tenía fallas, ¿no? Fallas que ya mencionamos y vamos a mencionar más adelante. Entonces, el dinero llegó a cubrir todas esas fallas. ¿Por qué? Porque el dinero es algo que todos desean adquirir y por lo cual todos están dispuestos a intercambiar sus cosas, ¿no? Entonces, el dinero, como tiene valor universal, se constituyó en la unidad monetaria que todo territorio ya valida para sus operaciones. Y por lo tanto, el dinero une las transacciones de todas las actividades económicas, ¿no? Ya sea panaderos, sean costureros, albañiles. Bien, el dinero es el común denominador de todas las actividades económicas. Bien, ahora vamos a ver cómo el dinero ha ido evolucionando, ¿no? El dinero como lo conocemos hoy en día no fue así en sus orígenes, ¿no? Vamos a ver la evolución del dinero. Y aquí dice claramente, dice, el primer paso en la evolución del dinero fue el trueque. Ya vamos a repasar nuevamente un poco más a profundidad. Por favor, David Rivero, si nos ayuda a leer. Si se puede leer, esto está un poquito más, el trasfondo no ayuda mucho, ¿no? ¿Puede leerlo, David, o no? No hay David. María Alejandra, usted, por favor. El primer paso en Dicen, licenciado, estoy en el micro ahorita llegando a mi casa. Va a disculpar. Listo, no hay problema. Ya está leyendo María Alejandra, ¿no? La evolución del dinero fue el trueque. Con el paso del tiempo, las personas que ya vivían en grupos se trasladaban de un lugar a otro, pasando por otros pueblos que vivían con costumbres diferentes.
vieron que había cosas que necesitaban y no tenían, y para conseguirlas se dieron cuenta que debían ofrecer algo a cambio. Cuando el ser humano empezó a vivir en grupos, también comenzó a organizarse y a fabricar utensilios, ropa para abrigarse y armas para cazar y defender lo que era suyo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el trueque era la forma de intercambio de la antigüedad, ¿no? Es la forma de intercambio más antigua que existe. ¿En qué consistía? Ya lo mencionábamos anteriormente. Consistía en que un grupo de personas o una persona en sí que representa al grupo necesitaba intercambiar sus bienes por bienes que no tenían, ¿no? ¿Y cómo se daban cuenta que no tenían esos bienes? Pues como dice claramente, ¿no? Las personas se trasladaban de un lugar al otro, tenían que pasar por pueblos o tenían muchas veces que intersectarse con diferentes grupos y ahí se daban cuenta que esos otros grupos tenían cosas que ellos no tenían y que le podría ser útil, ¿no? Entonces imagínense un grupo que solamente cazaba con cuchillo y luego conocen otro grupo que ellos ya tienen armas más sofisticadas, ¿no? Una ballesta, tienen, no sé, un asadón, una hacha para cazar, un machete. Entonces, ahí se ve la necesidad de querer adquirir esos otros productos, ¿no? O esos bienes, perdón. Pero como no tienen dinero, la única forma pacífica de conseguirlos, ¿ya? O sea, pacífica, porque la otra forma sería quitárselos, ¿no? A la fuerza. Entonces, para hacerlo de forma pacífica es que nace el trueque. Entonces, tenían que darle algo a cambio de esos otros bienes que ellos tienen y que nosotros necesitaríamos, ¿no? Pero ¿cuál era la...? Vamos a ver si creo que más aquí abajo está. No, vamos a seguir leyendo esto. Muy bien, Carmen, Adelaida, por favor, ¿nos ayuda? Sí, entonces las personas empezaron a intercambiar alimentos, armas, pieles y otros utensilios con otros pueblos. Así se organizaba el trueque. Pueblos pastores criaban animales para sobrevivir y el ganado era su propiedad más valiosa. En algunos pueblos se cambiaban esclavos como ganado. Un caballo costaba 3 o 4 esclavos. Pueblos cazadores. Estos pueblos cazaban animales salvajes, comían su carne y fabricaban utensilios con sus huesos. Las pieles que obtenían tenían mucho valor y se podían conseguir varias cosas a cambio de ellas. Muy bien, muy bien. A ver, quiero ver aquí abajo. Ya habla de los agricultores. Muy bien, entonces con el trueque, aquí abajo nos saltamos esta parte, ¿no? No aparecía en la pantalla. Dice que el trueque permitía a los hombres conseguir lo que necesitaban a cambio de algo que ellos podían dar. Muy bien, entonces en esos tiempos ya existían productos o bienes que tenían alto valor, ¿no? Como veíamos ahí, las pieles de los animales era un bien de alto valor con el cual se podrían conseguir muchas cosas, ¿no? De igual manera, vimos ahí que los esclavos también han sido moneda de cambio, ¿no? Los esclavos eran vendidos. Vimos en la clase anterior, ¿no? En la época, en la era esclavista, cómo los esclavos eran tratados. Que cambiaban esclavos como ganado. Un caballo costaba 3. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí veíamos nosotros, en la clase anterior mencionábamos cómo el trueque era en esa época, ¿no? Era algo rutinario, pero que tenía sus limitaciones, ¿no? Y mencionábamos, o sea, se lo vuelvo a recalcar porque creo que es pregunta de examen, o sea, su examen ya se los voy a cargar a la plataforma, ¿eh? El trueque tenía una limitación y consistía en que las dos partes deberían estar interesadas en los productos que desean intercambiar, ¿no? Si yo tengo pan y el otro tiene, bueno, algo de la antigüedad, a ver, unos cuchillos, yo tal vez quiero deshacerme de mi pan, pero no me interesa recibir cuchillos, ¿no? Entonces ahí existía una traba en el trueque, ¿no? Se paralizaba debido a que las dos partes no están de acuerdo en el intercambio, ¿no? Tal vez la otra parte sí quiere mi pan, pero yo no quiero sus cuchillos, ¿no?
tendría que darme otro bien o si no, bajarle el valor a sus cuchillos, ¿no? Y es algo que muchas veces no están dispuestos a hacer, ¿no? Es como que ya no aceptar algo que yo no deseo es algo que tiene muy poco valor para mí. Entonces, en esa época, el valor era subjetivo, ¿no? Si es que algo me interesaba, entonces para mí tendría mucho valor. Y si es que algo no me interesa, para mí tiene poco valor, ¿no? Algo que es muy diferente a lo que vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, como existe el dinero, 100 bolivianos son 100 bolivianos, ¿no? No es muchos para algunos ni pocos para otros. Tiene el mismo valor para todos. Pero en el tiempo del trueque no era así, ¿no? Imagínense, una oveja podría ser de poco valor para alguien que no necesita una oveja, ¿no? Para alguien que tiene muchas ovejas. Entonces, recibir una oveja no tendría mucho valor, como por ejemplo, para una familia que está pasando hambre y que necesita carne sí o sí, ¿no? Entonces, para esa familia, esa oveja sí tendría un alto valor y estarían dispuestos a dar muchas cosas por recibir esa oveja. Bien, ese era el valor que no era fijo o era un valor subjetivo de la época del trueque. Muy bien, vamos a hablar de los pueblos agricultores. A ver, si es que nos ayuda ahora Daisy, si usted ya leyó. Juana Crisol, por favor. Juana, ayúdenos con esta lámina. Pueblos agricultores. Tiempo después, cuando los pueblos aprendieron a cultivar la tierra, lograron alimentarse de su cosecha. Así podían quedarse a vivir en un solo lugar. En este tiempo se seguía practicando el trueque. Los alimentos cultivos, en especial el trigo, sirven como importante medio de intercambio en muchos lugares. El trueque sirve para satisfacer las necesidades de las personas o grupos que intercambian cosas. Para que el trueque fuera posible, era preciso que cada uno de los que cambiaba crea que el bien que recibía tenía más valor que el bien que entregaba. En el momento de realizarse el intercambio, ambas partes debían sentir que ganaban. De lo contrario, no hubiera existido. Perfecto, muchas gracias. Y en esa última parte es de la que estábamos hablando, ¿no? Toda la clase. El trueque debe existir o podría existir siempre y cuando las dos partes estén satisfechas y los dos piensen que están ganando al hacer el trueque. Muy bien, entonces, aquí cuando los pueblos ya empezaron a ser agricultores, es decir, ya podrían quedarse en un solo lugar, obviamente porque ahí están cosechando, ¿no? O están sembrando, perdón. Entonces, como ya sembraban la tierra o trabajaban la tierra, en sí esa podría ser como un motivo para quedarse en un solo lugar, ¿no? Porque de nada les serviría sembrar y luego seguir avanzando, ¿no? No podrían cosechar lo que han sembrado. Entonces, aquí aparece el trigo como moneda de cambio. ¿Por qué el trigo? Porque el trigo, como ustedes sabrán, crece casi en cualquier lugar. El trigo no necesita mucha agua para crecer, para poder dar su fruto o poder dar su semilla. Y también porque el trigo es de alta duración, ¿no? Puede acopiarse, puede guardarse en especies de silos que existían en ese entonces y también podría llevarse de un lugar a otro sin sufrir mucho daño, ¿no? Porque el trigo dura, es como los granos hoy en día, ¿no? Los granos son de alta duración. Entonces, el trigo se empezó a convertir como una moneda de cambio, ¿no? Es como si fuese el dinero de la antigüedad. Eso es en algunas partes del mundo, ¿no? Luego había en otras partes del mundo donde también la sal era un bien precioso, ¿no? Ahora la sal se encuentra en todos lados y vale 50 centavos. Pero antes la sal era la moneda de cambio, era como el oro, ¿ya? De ahí el nombre de salario a nuestro pago, ¿no? Porque antes se pagaba con sal
y al pago de un periodo se le llamaba salario. Y ese término se ha quedado hasta hoy día. Bien, pero aquí entre los agricultores la moneda más común era el trigo. Muy bien, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Bien, Noelia Vallejos, por favor, ayúdenos con esta lámina. El trueque se fue haciendo cada vez más complicado por la gran cantidad de mercancías que se canjeaban y porque existían bienes que no se podían dividir, como los animales, por ejemplo. Así los pueblos buscaron pequeños elementos que se podían transportar y presentar como algo que tenía valor para intercambiar, como piedras talladas, imágenes de tejidos especiales, conchas marinas, etc. Esto fue lo que se llamó dinero primitivo. Bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿qué nos trata de decir aquí, no? Ante la aparición de una cantidad realmente importante de productos, ya se hizo más difícil hacer el trueque, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya habían muchos productos, entonces asignarle un valor de intercambio a cada producto se volvía complicado, ¿no? Y además, como menciona también, habían productos que no se podían dividir, ¿no? Si yo quisiera cambiar vacas con gallinas, entonces tendría que ser una cantidad relativamente alta de gallinas, ¿no? Para igualar una vaca. ¿Por qué? Porque la vaca no se puede dividir, ¿no? A no ser que la deseemos matar. Pero si deseamos que siga viva, entonces no se podría dividir. Entonces, al existir estos problemas, es que las personas de la antigüedad ya buscaron medios de intercambio. Así que empezaron a utilizar trabajos manuales, ¿no? Como piedras preciosas, tallados, costuras, aquí volvemos conchas marinas, todo lo que ustedes ven en estos gráficos, aquí vemos tejidos, ¿no? Aquí vemos algo manual, por ejemplo, algo como artesanías manuales, piedritas, obviamente talladas, aquí las conchas marinas, productos del mar, ¿no? Piedras que son realmente, que tienen formas agradables, ¿no? Como este redondo o este que es circular, casi perfecto. Entonces, todos estos productos pequeños empezaron a convertirse en moneda de cambio o lo que se denominó dinero primitivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque era fácil de llevar, era fácil de transportar. Es como hoy en día, ¿no? Esto ustedes podrían llevarlo en su bolsillo y es como si tuviesen dinero de la época primitiva para comprar, ¿no? Muy bien, entonces así ha ido evolucionando, ¿no? Desde el trueque, luego vimos que apareció el trigo como una moneda casi reconocida en todos lados y apreciada por por la mayoría, ¿no? Y ahora vemos que existe dinero primitivo en forma de piedras preciosas, en forma de conchas marinas, tejidos, etcétera, ¿no? Algo que se consideraba precioso en ese entonces. Bien, aquí vemos la incógnita que tocábamos en el punto anterior, ¿no? Veamos, si un saco de trigo tenía el mismo valor que una vaca, ¿no? Entonces tendrían que ver ahí el valor que se le asigna a cada uno de ellos y cuánto yo debería pagar de trigo para que se me asigne la vaca, ¿no? Entonces ahí existía un problema. Tal vez yo como dueño de la vaca tendrían que darme unos 20 sacos de trigo, vamos a suponer, ¿no? Pero yo no quiero 20 sacos de trigo, ¿no? Yo solo quiero uno. Entonces ahí existió un problema, ¿no? ¿Cómo hago yo para partir mi vaca y darle una parte al que tiene el trigo, ¿no? Y él que me dé un saco? Gran problema se daba en ese entonces. Ya esto no tiene nada que ver. Muy bien. Ahora veamos cómo aparecieron los metales preciosos, ¿ya? En forma de dinero. Carla Paola Martínez, por favor, ayúdenos con esta lámina. Entonces los metales usados. No veo. Metales como dinero porque son materiales que se conservaban bien
y se podían cortar en trocitos para hacer pagos de valor. La plata fue popular porque no era tan escasa como el oro y era mucho más dura. El cobre, el bronce y el hierro también se usaron como formas de dinero primitivo. El hierro era fuerte y resistente, pero tenía el defecto de oxidarse con el paso del tiempo. En Babilonia, el oro y la plata se usaron como dinero 3000 años antes de Cristo. Estos metales universalmente aceptados fueron las principales materias primas del dinero. El oro y la plata nunca perdían su valor, por ello fueron la forma más popular de ahorro. Muy bien. Entonces vemos la aparición de los metales, ¿no?, como forma de pago o como moneda de intercambio. Bien, entonces vemos aquí que se utilizaban muchos metales, ¿no? El oro, la plata, el bronce, el hierro. El hierro dice que era un metal que tenía una desventaja, ¿no?, que el hierro se oxida, por lo que su uso tal vez no hubiese sido muy frecuente como el oro, la plata y el bronce, ¿no? ¿Por qué los metales empezaron a utilizarse? En primer lugar, porque los metales se conservan, ¿no? El oro mantiene su forma durante miles de años. La plata también, ¿no? Y la plata dice que era el más utilizado. Bueno, en primer lugar, porque la plata no es tan escasa como el oro, y en segundo lugar, porque es más duro, ¿no? Y al ser más duro se podía mantener. Muy bien, entonces, de ahí es el término que se maneja hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día, cuando uno dice no tengo plata, dice, ¿no? O sea, lo correcto sería no tengo dinero, pero nosotros seguimos manejando el término no tengo plata, ¿no? O dame plata, necesito plata. Es porque la plata era la moneda más popular en la antigüedad, incluso no hace mucho, ¿no? Todavía existen monedas de plata. Seguramente nosotros ya no los tenemos, pero nuestros abuelos los han tenido. Monedas de plata, realmente son de plata. Los de ahora no son de plata, no crean, si no los venderíamos por su peso, ¿no? Los de ahora no son de plata, pero en la antigüedad sí lo eran. Entonces, el oro y la plata han sido los metales más utilizados en la antigüedad como moneda de cambio, debido a que eran reconocidos y eran queridos universalmente, ¿no? Muy bien, y además de que el oro y la plata no perdían su valor, es decir, no llegaban a depreciarse o a bajar su precio. Muy bien, de la misma manera, también se hacían cuchillos, hachas y otras herramientas en miniatura, ¿no? También con estos mismos materiales. Como mencionábamos, la plata, el oro, el cobre eran metales muy utilizados, ¿no? Entonces, para darle un valor agregado o para dividir el metal, ¿no?, en piezas pequeñas, es que ya se empezaron a hacer miniaturas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos en China cómo utilizaban estas figuras. En la India también tenían estos con una especie de grabado, ¿no? Ya ustedes saben la historia de Roma, que utilizaban las mismas monedas con la cara del emperador, ¿no? Entonces eso aseguraba que ese dinero era real, que no era falsificado, ¿no? Muy bien, aquí vamos a hacer un corte y volvemos enseguida, ya que estamos justamente a media hora de finalizar. Ya les envío un link para que todos se conecten, por favor.